Muy buenas noches, un gusto saludarlos en una conferencia más de sábado donde vamos a revisar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con el tema Juicio Especial Hipotecario Oral. Bienvenidas y bienvenidos a esta actividad totalmente gratuita que es para ustedes y bueno, aquí aplicamos la de que pues todos iniciamos de cero. Vamos a aprender de este Código Nacional. Ya llevamos varias conferencias. No recuerdo ahorita cuántas llevamos, pero ya llevamos un gran estrecho, donde analizamos el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en lo subsecuente nada más me voy a referir como Código Nacional. Pero estamos analizando artículo por artículo. Aquí nadie es experto, todos vamos iniciando. Recuerden que poco a poco varios estados van a estar ya realizando sus procedimientos bajo este Código Nacional. Ya la Ciudad de México empezó, pero ya van a empezar más adelante ya a utilizarlo y bueno, nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? Para poder utilizar el código, hacerlo y llevarlo a cabo. Entonces, para eso son estas conferencias. Quien guste copia de la presentación, por favor, suba su correo electrónico. Quien guste participar en nuestros grupos jurídicos, que son denominados grupos vampiro jurídicos, donde compartimos muchísima información, además de que nos ayudamos entre colegas y también puede realizarse alguna diligencia en algún otro estado de la República Mexicana y obviamente pues hacemos gran uso de nuestra poca experiencia o mucha pues, experiencia, dependiendo. Y bueno, nos ayudamos entre todos, ¿no? Aparte de que hacemos una gran conjunto de conferencias totalmente gratuitas que son para ustedes y de ustedes. Muchísimas gracias por su presencia. Y bueno, hoy nos toca ver el juicio especial hipotecario oral. A mí en lo personal, se los digo personalmente, a título personal, yo tuve que llevar un juicio especial personal hipotecario y bueno, pues no me fue tan mal, no me fue muy bien, pero tampoco me fue muy mal. Pero bueno, este código tiene unas reglas bien interesantes que vamos a estar analizando el día de hoy y bueno, estoy casi convencido que les va a gustar. Ok, bien. Eh, ¿Qué se va a tramitar? Se tramitará en la vía especial hipotecaria oral todo juicio que tenga por objeto la constitución, aplicación, división, registro y la extinción de una hipoteca, así como su nulidad, cancelación o bien el pago o prerelación del crédito que la hipoteca garantice. Y esto nos llama a decir, bueno, acordarnos de nuestras clases de derecho civil, de decir, bueno, ¿qué es una hipoteca? Bien, para recordar un poco, palabras más, palabras menos, es cuando una persona recibe una cantidad de dinero para obtener un bien o para realizar X situación y deja como garantía, pues, un objeto, por lo regular, una casa, ¿sí? Pero la casa no se entrega como tal. La casa se la queda a la persona que es deudora y se genera, obviamente, algunos pagos de ese dinero que se proporciona. Ese dinero es proveniente por lo regular de una institución financiera. Esa es una forma, por ejemplo, de que pueden obtener un préstamo hipotecario, ¿no? Otra forma donde se crea una hipoteca es cuando utilizas, por ejemplo, un crédito bancario o un crédito ya sea de una institución como el Infonavit o como el Fobiste. Obtienes ese recurso prestado, obtienes la casa, vives en la casa, tú tienes la posesión. Pero está ese pequeño detalle que va a estar marcado en el registro público de la propiedad, en el cual menciona que hay una hipoteca, que hay un acreedor y que no sé, se va a pagar a 20 años, 15 años, va a ver dependiendo cómo se establezca la modalidad, pero va a estar ese gravamen, se llama gravamen ahí en ese registro público de la propiedad. Bueno, ¿cuáles son los efectos? Bueno, si terminas pagando, pues se acaba la hipoteca y luego tienes que realizar otro acto jurídico para quitar ese gravamen, ¿no? Pero bueno, ¿cuántos efectos puede ocurrir dentro de esa hipoteca? Pues aquí los tenemos. Uno es que se amplíe esa hipoteca, que exista una división, que exista un registro, que tenga una extinción. Las hipotecas se extinguen, sí. Los propios códigos civiles de cada entidad federativa establecen cuándo una hipoteca se extingue.
Puede haber una nulidad, ¿sí? Recuerden que la nulidad de una hipoteca, pues deja las cosas en su estado como estaban y no te quedas con la casa. Muchos me han dicho clientes que dicen, Lick, vamos a buscar la nulidad del contrato de la hipoteca y quiero quedarme con la casa. Eso no es posible. O sea, buscará la nulidad del contrato, pero pues cada quien se queda con sus cosas, ¿no? Entonces, no te quedas con la casa. La cancelación también puede ser, pero tampoco te quedas con el bien inmueble. Y bueno, también va a tener que estar vinculado lo que es el pago, la prerelación del crédito. Esto quiere decir que, bueno, cómo se formó ese crédito de la hipoteca y cómo se garantizó, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que, bueno, uno de los primeros factores que tendremos que revisar nosotros como abogados, que intervengamos en un juicio especial hipotecario oral en el Código Nacional, vamos a tener que revisar primero la documentación que originó la hipoteca. Y obviamente, pues ver si el contrato no tiene vicios, si esto y aquello, pero ver bien, bueno, cuáles son los supuestos que se van a encontrar, ¿sí? Porque, ¿cuál es el final de un juicio especial hipotecario oral? Bueno, pues que se adjudique el bien inmueble a la parte acreedora, ¿sí? Si no hay pago. Ahora, si hay pago, pues ya, se termina la relación. Pero bueno, eso ya tendríamos que verlo en un caso en concreto. Ahorita nos vamos a abocar exclusivamente a lo que es el procedimiento de la vía especial hipotecaria oral, conforme al Código Nacional. Bien, para el juicio que tenga por objeto el pago o la prerelación de un crédito hipotecario, se siga según las reglas de este capítulo, o sea, del que vamos a revisar. Es un requisito indispensable que el crédito conste en documento público o privado. Por lo regular, todas las hipotecas constan en escritura pública, por lo regular. A lo mejor se encuentran ustedes algún otro documento ahí medio raro, pero por lo regular una hipoteca está en una escritura pública. Según la forma en que le establezca la legislación correspondiente a cada entidad o lo que sea aplicable, ¿sí? Y además debe estar inscrito en el registro público de la propiedad, ¿sí? O el registro público registral, como se llame la entidad federativa. Y que del plazo cumplido o que éste sea exigible en los términos pactados o bien conforme a las disposiciones legales aplicables. Entonces, bueno, para que un juicio hipotecario, una vía especial hipotecaria oral, conforme al Código Nacional, tiene que cumplir tres requisitos. Uno, que conste en documento público o privado. Dos, que esté inscrito en el registro público de la propiedad o en el registro registral correspondiente a cada entidad. Y tres, que tenga un plazo que se deba de cumplir o que sea exigible en los términos que pactaron, ¿sí? Conforme a sus legislaciones aplicables. Entonces, a partir del cumplimiento de los tres requisitos que acabamos de mencionar, ya podemos establecer una vía especial hipotecaria oral conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ese es el primer punto a tocar, importante. También va a proceder el juicio hipotecario oral que tiene por objeto el pago o la prerelación del crédito sin necesidad de que el contrato esté inscrito en el registro público de la propiedad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo puede llevarse? Cuando no está inscrito en el registro público de la propiedad o el registro del lugar de registro de la entidad federativa. Bueno, ¿cuándo pasa eso? Ah, bueno. Uno, te podrás ir al juicio hipotecario si no está inscrito cuando el documento base de la acción tenga carácter de título ejecutivo. Ahí tendríamos que ver cómo se convierte en un título ejecutivo. Yo quiero pensar que para que se convierta en un título ejecutivo debe de haber la acción cambiaria. Esto quiere decir que que sea que esté ya, por ejemplo, en un incumplimiento donde se haya requerido el pago y no se haya realizado, cuando sea exigible el pago. Entonces, cuando estemos en esas circunstancias, pero que no esté inscrito en el registro público de la propiedad o en el registral de la entidad federativa, podemos iniciar un juicio hipotecario, ¿sí? Acuérdense, título ejecutivo. Es lo que yo pienso. Si alguien tiene otra idea o algo, acuérdense que esta conferencia la hacemos todos, lo puedes subir al chat. No lo olvides, subir su número telefónico si quieren pertenecer al grupo Vampiro o si quieren copia de la presentación, suban por favor su correo electrónico. Si el bien
se encuentra inscrito a favor de la persona demandada. Eso también es importante. No existe embargo o gravamen en favor de tercera persona inscrito cuando menos 90 días antes a la presentación de la demanda. Si de 90 días antes no hay otro gravamen, también podemos iniciar el juicio hipotecario sin que esté inscrito. Si hago la aclaración, o también que esté inscrito a la persona demandada, ¿sí? O sea, que esté inscrito el bien inmueble, ¿no? Aunque no esté inscrito la hipoteca. Presentando el escrito de demanda, acompañado obviamente del documento base de la acción, que va a ser ese contrato, que va a ser ese documental pública, que ya hicimos referencia, la autoridad jurisdiccional, si se encuentra que reúne los requisitos que acabamos de mencionar, admitirá la misma y mandará a anotar la demanda en el registro, oficina o instituto público respectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que si la demanda no te previenen, ya ingresó la demanda, ya cumple con los requisitos, el primer paso que va a realizar el órgano jurisdiccional es que se inscriba la demanda en el registro público de la propiedad. Es lo primerito que se va a hacer. Ok. ¿Qué más nos dice el Código Nacional? También nos dice que se va a correr traslado de a la persona deudora y en su caso a quien sea titular del registro del embargo o gravamen por plazo inferior, que se refiere a la fracción tercera, para que dentro del término de 15 días ocurra la contestarla y oponer las excepciones que no podrán ser otras que, o sea, puede poner excepciones al contestar la demanda. Y recuerden algo muy importante, son 15 días para contestar la demanda, ¿ok? Hay que recordar, son 15 días hábiles, no son naturales. Bien, pero recuerden, va a haber excepciones. ¿Qué tipo de excepciones hay? Las siguientes. Las procesales que ya conocemos en el Código Nacional, tenemos nuestra conferencia exclusivamente de lo que es las excepciones. Las fundadas en que la persona demandada no haya firmado el documento base de la acción, su alteración o la falsedad del mismo. O sea, tú puedes poner como excepción la que el documento de la base de la acción es falso porque está alterado o es falso. Falta de representación de poder bastante o facultades legales de quien haya sido suscrito en representación de la demanda. El documento base de la acción, esto quiere decir el representante, si es una institución financiera o una empresa, pues bueno, que esté bien legitimado quien nos está representando, ¿no? Una poder notarial, una escritura, el local se estipule que la persona que está firmando por representativo, como representante legal de la empresa o la institución financiera, sí sea el mismo y sí esté bien legitimado. Otra excepción sería la nulidad del contrato. Eso sí, tendríamos que ver qué es la nulidad del contrato también. El pago o compensación, la remisión o quita, oferta de no cobrar o espera, novación de contrato, la prescripción, en el caso que hubiera una prescripción de la hipoteca, y las demás que autorice la ley, ¿sí? Entonces, estas son las modalidades para poner excepciones en la contestación a la demanda en un juicio hipotecario, especial hipotecario oral, conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Quiero recordarles que esta figura del juicio especial hipotecario oral en el Código Nacional ya se está llevando a cabo en la Ciudad de México. Hago la aclaración. Ya se está llevando a cabo en la Ciudad de México. Bien. Dentro de las excepciones comprendidas de las que ya señalamos, por ejemplo, de la quinta a la octava, solo se admitirán cuando se funden con prueba documental. Obviamente, si estamos hablando de la quinta a la octava, estas son el pago o compensación, la remisión o quita, oferta de no cobrar o espera y la novación de contrato, obviamente, solo se admitirán que se funden en prueba documental. Respecto de las excepciones de litis, pendencia y conexidad, solo se admitirá si se exhiben con la contestación las copias selladas de la demanda y contestación o de las cédulas de emplazamiento del juicio pendiente o conexo. Aquí es muy claro el Código Nacional. Si tú quieres realizar una excepción por litispendencia o conexidad, vas a tener que presentar junto a la contestación a la demanda
vas a tener que poner copias, obviamente certificadas, de la demanda y contestación y de las cédulas del emplazamiento del juicio que está pendiente o en su caso está conexo. ¿Mm? Ok. O bien la documentación que acredite que se encuentren tramitando un procedimiento arbitral también. Con las excepciones y defensas se dará vista a la parte actora para que manifieste en un plazo de 3 días lo que a su derecho convenga. Entonces, defensas, pues ya tendríamos que ver el caso en concreto, pero en lo que respecta a las excepciones, ya hoy lo conocemos, cuáles son las excepciones que se aceptan en el juicio hipotecario especial oral en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Que en lo subsecuente voy a decir nada más Código Nacional. Ok. Contestamos en 15 días. Ok. Tiene la parte actora 3 días para que conteste lo que a su derecho convenga. ¿Okay? Tiene 3 días para contestar. Muy bien. ¿Qué sigue? La autoridad jurisdiccional, bajo su más estricta responsabilidad, revisará escrupulosamente la contestación de la demanda y desechará de plano las excepciones diferentes a las que se autorizan, las que ya vimos, o aquellas en que sea necesario exhibir el documento y no se exhibió. Y en el mismo nos acompañe, ¿no? Bueno, salvo los casos que esté gestionando su exhibición o esté gestionando su exhibición. O sea, ¿qué nos dice esta parte del artículo 509? Bueno, bueno, las puedes mencionar y que bajo protesta de salvedad, pues te comprometes a entregarlo posteriormente toda vez que se encuentran en trámite, ¿no? ¿Y cuál sería tu documental para que puedas acreditar que está en trámite? Pues que ya lo solicitaste al juzgado correspondiente y que en tal juzgado te está llevando este juicio, donde está el bien inmueble, la misma hipoteca, por ejemplo, si estamos hablando de litispendencia, ¿no? O conexión, que es un juicio en el cual pues está ese mismo bien involucrado o la misma persona deudora. Hay que ver esa parte de la conexidad, cómo se tendrá que entender ya en un caso real, ¿ok? Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Continuemos. ¿Puede haber reconvención en el juicio especial hipotecario oral? ¿Qué creen? Sí. La reconvención solo será procedente cuando se funde en el mismo documento base de la acción o se refiere a su nulidad, ¿sí? En cualquier otro caso se deschará de plano. Las cuestiones relativas a la personalidad de las partes no suspenderá el procedimiento y se resolverá dentro del plazo a que se refiere el artículo 61, que es referente a lo que es la demanda. Aquí muy importante, ojo, ¿sí? Si hay reconvención, sí, pero la reconvención solo va a pasar cuando se atiende el documento que forma la base de la acción o si te refieres a una nulidad, nada más en esos dos caminos. No hay otro camino para buscar la reconvención. Si tú haces una reconvención con otras cosas, pues te la van a desechar de inmediato porque no lo contempla el Código Nacional. Si la parte demandada se allanare a la demanda y solicitara término de gracia para el pago o cumplimiento de lo declamado, entonces, se allana la demandada y solicita un término de gracia para pagar. O sea, de esos dos, lo tendrá que mencionar en un escrito. Bueno, ¿qué pasa? El juez va a dar vista a la parte actora para que dentro de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga, debiendo la autoridad jurisdiccional resolver de acuerdo a tales proposiciones de las partes en audiencia de juicio. O sea, se le va a notificar si se allana la parte demandada y que pide el término de gracia para poder pagar, se le va a dar vista a la parte actora para que a lo que su derecho convenga lo que quiera decir, pero después de eso se va a una audiencia de juicio, ¿sí? Que se va a celebrar 10 días siguientes. O sea, los 10 días siguientes se va a celebrar esa audiencia y estamos hablando cuando la parte demandada se allanó. Ok, bueno, ¿qué pasa? Bueno, en donde se declarará el asunto visto y de ser necesario, la autoridad jurisdiccional decretará un receso razonable para resolver. En su caso, reanudada la audiencia, el juez explicará de forma breve, clara y sencilla y en un lenguaje cotidiano su sentencia definitiva y leerá únicamente los puntos resolutivos, entregando copia simple de la versión escrita de la misma a las partes en un plazo no mayor de 2 días.
Entonces va a resolver directamente. Pero si estamos hablando de que se allane la parte demandada y además paga, pues yo creo que ya no habría litis, ya se acabó, ya pagó, ya la parte acreedora ya se puede ir feliz porque ya le pagaron. ¿Sí? Ahora, fíjense bien qué dice el artículo 510. Tanto en la demanda como en la contestación a la misma, en la vista que se dé con de esta con la parte actora y en caso de en la reconvención y en la contestación a esta, así como el desahogo de las excepciones y defensas, las partes tienen la carga de actuar con precisión, indicando los hechos si sucedieron ante testigos, citando los nombres de estos y presentando todos los documentos relacionados a tales hechos. ¿Sí? Esto quiere decir que, bueno, si tú estás diciendo algo así, aquí se aplica al 100% uno de los grandes principios del derecho. El que afirma está obligado a probar, ¿sí? Y eso lo vamos a ocupar en todas las áreas del derecho, en todas. Sí, dijo, pero pues acredítamelo. Es que dijo el otro, acredítalo. Es que me enteré, acredítalo. O sea, tienes que acreditar lo que digas. Tu palabra, por sí sola, sin ninguna prueba que sostenga, solamente tienen tu palabra, sirve para dos cosas, para nada y para nada. Nunca lo olviden, colegas, por favor. Es un principio fundamental del derecho. En los mismos escritos, las partes deben ofrecer todas sus pruebas. Ojalá, entonces aquí ya nos da otra herramienta más. Lo que siempre les he dicho durante todas las conferencias del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, les he dicho y lo vuelvo a repetir como en todas las conferencias. Si tú vas a abrir un nuevo caso, un nuevo juicio, prepara todo antes de. Prepáralo todo, no te lleves prisas, no, o sea, prepara todo porque acuérdate, el que pega primero pega dos veces. Tienes que tener ya tus pruebas periciales, tus documentales, testimoniales. ¿Cómo vas hoy aquí en el Código Nacional ya no habla de una prueba confesional, ahora se llama de otra manera, se llama declaración de parte. Declaración de parte actora, declaración de parte demandada. Ya no se llama confesional. Entonces tienes que preparar todo antes de que le entres al toro. ¿Sí? Entonces, es una recomendación que les doy. Aquí nos dice ya el Código Nacional en lo que respecta al juicio hipotecario, que nos dice que debes de ofrecer todas tus pruebas. Aquí no hay de que me guardo una bajo la manga y que después la saco para que sea sorpresiva. Aquí hay un principio vital en todos los procedimientos, ya, en todas las áreas jurídicas debe de haber algo que se debe de entender. Se llama principio de contradicción. Pero ¿cómo vas a contradecir una prueba si ni siquiera la conoces? ¿No? Entonces debe de haber un descubrimiento probatorio en todo momento, pero en todo momento, y si se puede desde el principio, mejor. Ya olvídate, ya si te sale una prueba nueva, algo, un hecho que no tenías conocimiento y que lo puedes también probar, que no lo tenías conocimiento hasta ese momento, ese ya es otro cantar. Pero si tú ya tienes todo, preséntalo, ya, no te esperes. Vamos a esperarnos, no hay que esperarnos, mete todo. De todos modos, al final la vas a tener que presentar, ¿sí? Entonces, muy buenas recomendaciones a que les hago. Y obviamente, acuérdense, hechos, prueba. Hechos, prueba. Lleven sus hechos, sus pruebas para poder acreditar los hechos. Si vas a acreditar un hecho con una testimonial, cuidado, porque pues, ¿qué tal si le falla el cálculo y termina diciendo otra cosa? Pues mucho cuidado si quieres acreditar un hecho con una testimonial. ¿Sí? En el caso que las pruebas ofrecidas sean contra la moral o al derecho, sobre hechos que no han sido controvertidos por las partes, sobre hechos imposibles o notoriamente inverosímiles, o no se hayan relacionado con los mismos, serán desechadas. Aquí ya estamos hablando de la exclusión de la prueba. Aquí es una exclusión de la prueba. Bueno, ¿cuáles son las causales de las exclusiones de pruebas conforme al juicio hipotecario especial oral? Bien, número uno, que sean contra la moral
o contra el derecho. Dos, que no hayan sido controvertidas por las partes, sobre hechos que no han sido controvertidos, sobre hechos que no son controvertidos. Hechos imposibles, notoriamente inverosímiles, o no se haya relacionado con los mismos, todas ellas son causales de las exclusiones de prueba en el Código Nacional, en lo que respecta al juicio especial hipotecario oral. ¿Ok? Y bueno, no nada más en este juicio, en todos, ¿no? También tómenlo en cuenta, debe ser en todos. Ninguno debe de tener esas pruebas así. Las pruebas se admiten, se desahogarán en la audiencia de juicio. Ok. Con el escrito de contestación a la demanda se dará vista a la parte actora para que manifieste a lo que su derecho convenga. Si hubiere reconvención, se emplazará a la parte principal, la actora principal, para que conteste dentro de los 15 días siguientes, si hay reconvención. Y el mismo previo dará vista por 3 días con las excepciones opuestas para que manifieste lo que a su derecho convenga. ¿Ok? Así sería el procedimiento. Contestadas las excepciones opuestas en la principal o en su caso la reconvención o transcurrido el plazo para ello, se admitirán las pruebas que cumplan con los requerimientos con los requisitos de ofrecimiento y admisión. Ya vimos los que los desechan. Pero también va a tener que estar establecidos en la parte general del presente código, en la parte general de pruebas, conferencia que también ya hicimos. Hecho lo cual se va a señalar fecha para la audiencia de juicio. Ojo, en el juicio especial hipotecario oral, solo tenemos una audiencia. No hay audiencia preliminar, directo a la audiencia de juicio, donde deberá fijarse dentro de los 15 días siguientes. ¿Ok? Bien. En la audiencia de juicio, el juez abrirá una etapa de conciliación y mediación. A ver, para juntar a las partes, decir, a ver, ¿pueden conciliar o los mando a un centro de mediación a ver si concilian? También eso puede ser. Y en caso de no llegar a un convenio, las partes expondrán sus alegatos de inicio, se procederá al desahogo de las pruebas admitidas y se darán alegatos de cierre. Así para pronto. Ojo, no lo olviden, en el juicio especial hipotecario oral dentro del Código Nacional, solo hay una audiencia, ¿sí? Ok, pues ya, alegatos de cierre. Enseguida el juez explicará de forma breve, clara y sencilla en un lenguaje cotidiano su sentencia definitiva. Entonces, en una audiencia llegamos hasta la sentencia. Va a leer únicamente los puntos resolutivos, entregando copia simple de la versión escrita en un plazo no mayor de 2 días. Todo lo anterior aplicando en lo conducente las reglas de la audiencia de juicio ordinario civil. Se va a aplicar la audiencia de juicio conforme a las reglas del juicio ordinario oral civil, bajo esas mismas reglas. ¿Sí? Pero ojo, una audiencia y en esa misma audiencia obtiene sentencia. ¿Ok? O sea que es una de las cualidades de este código, es a mí en lo personal donde me gusta mucho. Vámonos rápido. O sea, esto es muy rápido. ¿Sí? Una sola audiencia. Aquí nos dice que puede entregar la sentencia en 2 días mayores, o sea, 2 días más. Existe la posibilidad, por ejemplo, que el juez diga, bueno, en 2 días les entrego la sentencia y pues de todos modos hacemos una audiencia, les explico la sentencia y también se las entrego. Puede ser por la carga de trabajo, pero si no, en la misma audiencia donde que esa audiencia va a iniciar con alegatos de apertura, desahogo de pruebas, alegatos de clausura y que tenga que emitir una sentencia, wow, el juez debe estar súper mega preparado para hacer eso. Pero súper mega preparado, ¿sí? Porque no puede definir desde antes. Acuérdense que el desahogo de prueba puede haber muchos problemas. Y por mucho que tengas una prueba, si no llegas a un buen desahogo, va y prueba. No la va a considerar el juez. O que haya mentido, que haya dicho una cosa y en el expediente existe otra cosa, ¿sí? Porque va a haber contradicción. Va a preguntar la parte que ofreció la prueba, va a preguntar la parte contraria. Ahora imagínense, ¿no? El tiempo que se tiene que llevar. Y en ese día tiene que dar sentencia.
En serio, esto es un verdadero reto para un jurista. Pero súper mega, y mis respetos, ¿eh? Mis respetos para los que los hagan bien. Para los que lo hagan mal, pues mejor renuncien, ¿eh? Bueno, es el consejo que yo les doy. Porque es para buena parte, ¿no? O sea, va a estar muy bueno eso. Yo quiero ver. Está ahí como siendo parte del juicio. A ver, ya te hice mis alegatos, ya desahogué, se desahogan todas las pruebas, mis alegatos de clausura. A ver, espero mi sentencia. Va a estar fabuloso eso, en serio. Bien. La preparación de las pruebas quedará a cargo de las partes, ¿sí? Por lo que deberán presentar los testigos, peritos y demás pruebas que los hayan sido emitidas. Entonces, en nuestro escrito inicial, como parte actora, pues bueno, vamos a tener que poner que, bueno, que los testigos, que los peritos, que nosotros estamos ofreciendo desde nuestro escrito inicial, nos comprometemos a presentarlos a la hora y día que señale su señoría. Punto. Ya. Nosotros nos comprometemos a llevar lo que se conoce como medios de prueba. No me gusta meter términos de penal en civil, pero en realidad esos términos que pusieron en penal sí son muy, muy, muy buenos, ¿no? Pero dejémoslo en penal. No vamos a meternos en otras áreas. En caso que las partes manifiesten bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad de prepararlos directamente, puedes mencionar que no los puedes hacer. El desahogo de las mismas, la autoridad judicial, previa solicitud del oferente, pedirá los vicios o citaciones. O sea, puede ser que necesites que el juez lo cite. O sea, aquí es algo bien importante, ¿no? ¿Y esto cuándo puede suceder? Bueno, pues si tú quieres, por ejemplo, la parte contraria señala un testigo y ese testigo ya no lo ofreció, pero obra dentro de la carpeta, y a ti te conviene que venga, pues pides el auxilio judicial, ¿sabes qué? Yo ahora voy a ofrecer el testigo que no ofreció la parte contraria. Y como está en el expediente, pues ¿qué creen? Sería interesante ver cómo se comporta ahí el juez, ¿eh? Entonces, nos toca cosas muy importantes. Ya nos vamos a volver un poquito más expertos cuando ya llevemos el asunto, ¿no? Llevemos ya asuntos en concreto conforme al Código Nacional. Se va a designar a lo mejor un caso, un perito tercero de discordia, puede ser, poniendo a disposición del oferente los oficios y las citaciones respectivas, al efecto que las partes preparen pues las pruebas, ¿no? Y estas se desahoguen en la audiencia de juicio. Puede haber un perito tercero. En caso contrario, se declarará desierta la prueba por causa imputable del oferente, ¿no? Entonces, muy importante pensar si existe la posibilidad de un perito tercero en discordia, pero eso, bueno, se tendrá que designar por el juez y todo ese tipo de situaciones, ¿ok? Bien, vamos a nuestro pequeño break. En un momento continuamos. Recuerden subir su correo electrónico, subir su número telefónico por si quieren pertenecer a grupos vampiro y correo electrónico si quieren copia de la presentación. En unos minutos regresamos. Gracias.
Ya regresamos y bueno, continuamos ahora de que si es llamado un testigo, perito o solicitado un documento que hayan sido admitidos como prueba, no se desahogan estas a más tardar en la audiencia, se declararán desiertas la prueba ofrecida por causa imputable al oferente. Entonces recuerden, muy importante, tenemos que llevar a los testigos, tenemos que llevar a los peritos. Si no los llevamos o no van, nos van a declarar desierta la prueba, ¿sí? Y eso ya sabemos cuáles son las consecuencias, ¿no? Que no será tomado en cuenta en la sentencia. Si el documento base por el cual se ejercita la acción hipotecaria se advierte que hay otros acreedores hipotecarios anteriores, se van a notificar, se les van a notificar personalmente la existencia de este juicio para que manifiesten a que su derecho corresponde. En el caso de que existan acreedores hipotecarios anteriores, solamente en esos casos, ¿sí? La demanda se anotará en el registro público, ya lo comentamos, a cuyo efecto la parte actora exhibirá un tanto más de la demanda, documento base de la acción y en su caso de aquellos que con que justifique su representación para que, previo cotejo con sus originales, se certifiquen por la persona secretaria judicial, haciendo constar que se expiden para efectos de que la parte interesada inscriba su demanda. A quien se le entregará para tal fin, debiendo hacer las gestiones en el registro, oficina o instituto registral en 3 días, y acreditándolo en su oportunidad ante la autoridad jurisdiccional. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que nosotros como parte actora vamos a tener que gestionar esa inscripción. Los documentos te los va a dar el juzgador, el juzgado te los va a dar, pero tú lo vas a tener que gestionar, no lo gestiona el juzgado. El juzgado nada más da la orden, pero nosotros tenemos que gestionarlo. Nos vamos a tener que llevar al registro público de la propiedad para que se anote la demanda de este juicio especial hipotecario oral. Ojo con eso, no se les olvide, no es por automático. Ya cuando está anotada la demanda en el registro público respectivo, no podrá verificarse el bien hipotecado, ningún embargo, toma de posesión, diligencia precautoria o cualquier otro que entorpezca el curso del juicio. Esto quiere decir que no podrá ser grabado, ya se va a quedar estático hasta que se resuelva el juicio, ¿sí? Ok. Salvo que se trate de derechos en materia de alimentos, esa es la única excepción, o en virtud de sentencia ejecutariada, ya que si hay una sentencia ejecutariada relativa al mismo bien, que esté debidamente registrada y anterior a la fecha de la inscripción de la referida demanda. Tiene que ser anterior, ¿no? Entonces, ¿cuál es la excepción? Alimentos o una sentencia ejecutoriada, pero con fecha anterior a la inscripción, ¿sí? Solamente esas son las excepciones. Por razón de una providencia precautoria solicitada por la autoridad jurisdiccional por la que la acreedora como mejor derecho en fecha anterior a la de la inscripción de la demanda. Entonces, si hay un acreedor con mejor derecho, pues ahí ya no se va a poder inscribir esa nota, esa demanda, ¿no? Que ahí se va a poner muy interesante porque, bueno, seguirá el juicio, ¿no? Si hay un acreedor anterior con mejor derecho. Ah, eso sí se va a poner bien interesante ahí, cómo va a definir el juez. En el trámite y resoluciones de las acciones deducidas en este capítulo, el juez competente, la del lugar donde se encuentre el bien, va a ser competente el juez donde esté el lugar, el bien, ¿eh? El bien inmueble objeto de la garantía real sobre el constituida, ¿no? Incluyendo contratos de adhesión y una de las partes sea institución que pertenezca al sistema financiero mexicano o un instituto de dependencia del gobierno, institución de crédito del gobierno, ¿ok? Si la finca no se halla en el lugar del juicio, se liberará exhorto, ¿sí? A la autoridad jurisdiccional de la ubicación del bien inmueble, objeto de la garantía real conforme a las reglas de competencia prevenidas en el presente código. O sea, si tú puedes abrir un juicio hipotecario, por ejemplo, en la Ciudad de México, y el bien está en el Estado de México, se puede hacer un exhorto, ¿no? Para que se hagan las diligencias correspondientes a la parte demandada, ¿ok? Muy bien. Desde el día del emplazamiento, la persona deudora contrae la obligación de depositaria judicial. El momento en que la persona deudora lo tiene en posesión, pues bueno, ya es un depositario judicial respecto al bien hipotecado,
sus frutos y todos los objetos que con arreglo al contrato y conforme a lo dispuesto por la legislación aplicable deban considerarse como inmovilizados y forman parte del mismo bien hipotecado, tanto sus frutos o los objetos con arreglo al bien inmueble. Esos dos van a estar ahí inmovilizados y van a formar parte del bien hipotecado, ¿sí? Ojo con esto, sobre todo si fue rentado o cuestiones así, ¿no? Ok. De los cuales se va a formar un inventario para agregarlos en los autos siempre que lo pida la persona creadora. Obviamente deben de existir, si no existen, pues no vas a agregar nada. Para efecto de este inventario, la persona deudora queda obligada a dar todas las facilidades para su formación y en su caso de su desobediencia, la autoridad jurisdiccional lo compelirá para los mismos medidas de apremio que autoriza este Código Nacional. Hay medidas de apremio del Código Nacional, sí, si la parte deudora desobedece, ¿sí? O sea, tiene que obligar a dar todas las facilidades, ¿no? Para que sea depositario judicial y en ese momento se haga un inventario, en el caso que existiera, claro. La parte deudora no quiere aceptar la responsabilidad de depositaria, entregará desde luego la tenencia material del bien hipotecado a la actora o la depositaria que esté en nombre. Ok, ojo, para que esto suceda, la parte deudora debe de existir que no acepta. No acepto ser depositario. Ah, bueno. La parte de acreedora puede decir, ok, yo designo a quién será depositario, pero se va a tener que entregar materialmente el bien. Ojo con esto. Entonces, ¿qué pasaría si el bien está abandonado? Pues si le va a citar a la parte demandada, oye, vas a ser depositario. Si la parte demandada no se pronuncia a esa solicitud, inmediatamente el juez le va a decir a la parte actora, designa tú quién va a ser el depositario y que tome posesión inmediatamente. ¿Sí? Entonces puede tomarse posesión inmediatamente del bien inmueble. ¿Sí? Entonces, ojo con esa parte. Aquí va a estar muy bueno el asunto porque, por ejemplo, si no está habitado el bien inmueble, sí fue emplazado, pero ya nunca se presentó la parte demandada. Se podrá designarlo así sin que se le avise a la parte demandada. Bueno, se le avisa, pero no se presenta, no nada. Pues eso sería muy interesante de ver qué pasa, de ver muy interesante. Desde mi punto de vista, pues sería bueno ver cómo se pronunciaría el juez, ¿no? Yo digo, conforme al código, aquí dice, la parte de hora que no quiere aceptar, eso es una negativa. Al momento que no conteste o al momento que se le emplace y no conteste, pues estamos hablando de una negativa, ¿no? Una negativa de la cual no le interesa, entonces podría dar cabida a que se entregará desde luego la tenencia material. Pero ahora el punto, ¿quién la entrega? Porque no se ha presentado la parte demandada. Entonces, ¿se podrá llevar esa entrega? Unos dirán que sí, otros dirán que no, pero sería muy interesante cuál sería el pronunciamiento del juez. Todo pinta que no, todo pinta que no, pero yo en verdad tengo mis dudas. Pero eso ya lo veremos en un caso real, ya cuando nos toque. En todo lo no previsto, lo relativo a la demanda, emplazamiento, contestación a la demanda, contestación a las excepciones, ofrecimiento, admisión y preparación y desahogo de las pruebas, así como el desarrollo de la audiencia de juicio, se observará siempre todo como un juicio ordinario civil oral. Sobre eso se va a basar también este juicio. Y las reglas generales del Código Nacional conforme a las pruebas, ¿no? Por ejemplo, en cuanto no se opongan las disposiciones del presente capítulo. Muy bien. Bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. En verdad, muchas gracias y permítanme un momento, por favor.